El sermón de hoy se titula Fuimos enriquecidos para dar. Fuimos enriquecidos para dar, basado en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 9. Mano Marco, ¿podrías tú ponerte de pie y leerlo, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Marco. Yo no sé cuántos de ustedes oyen la transmisión de YouTube y cómo comienza esa transmisión, pero la voz que se oye ahí es la de Marco. Por cierto, no cobró nada por eso. Bien. La carta a los Corintios es la primera de dos cartas escritas a una ciudad griega llamada así, Corinto. Y los que viven allí se llaman corintios. Esta ciudad estaba ubicada en un sitio muy dado para el comercio. Cerca de esta ciudad había un puerto, pero la zona por la que los barcos tenían que atravesar era un poco peligrosa y preferían sacar los barcos del mar, montarlos en unas ruedas, en unos troncos, rodarlos por un istmo como el de Panamá, de unos 6 kilómetros de ancho, y pasar los barcos al otro lado en vez de ir por el mar 400 kilómetros. Así que la ciudad de Corinto era una ciudad convulsionada, llena de hombres y mujeres que venían de distintas partes. Era una metrópolis de la época. Esta ciudad tenía una iglesia, la iglesia a los Corintios o la iglesia de los Corintios. Fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Y cuando Pablo escribe esta carta, lo hace mientras que está haciendo su tercer viaje misionero y lo hace desde la ciudad de Éfeso. Lo hizo aproximadamente empezando el año 55 después de Cristo. Es importante decir estas cosas para que sepamos a quién les está escribiendo el apóstol Pablo. Esta ciudad estaba tan llena de mundanalidad. Esta ciudad estaba tan llena de pecado que la palabra corintianizar era sinónimo de inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Es decir, cuando alguien estaba corintianizado es porque estaba viviendo una vida desordenada. Así de grave era el entorno moral, social, cultural de esta iglesia. Es decir, imagínense una iglesia funcionando en medio de Sodoma y Gomorra. Algo así. Imagínense que en esta ciudad había un templo en la parte de arriba, en la Acrópolis, donde se le rendía homenaje a una diosa. Y allí habían 1000 prostitutas
que se ofrecían todos los días a los residentes de la ciudad y a los viajeros de la ciudad. Y andaban por toda la ciudad ofreciendo sus servicios, entre otras cosas. Ese era el ambiente de los hermanos que se convertían en la ciudad de Corinto. Por lo tanto, la mundanalidad, la tentación de una vida de ese estilo era el mayor desafío de los corintios. Eran creyentes viviendo en ese mundo lleno de pudrición moral. Era una lucha constante. Tener que vivir así era un reto para los cristianos porque las tentaciones eran muchas. De tal manera que Pablo escribe estas dos cartas donde encontramos, aparte de la de Romanos, una cantidad de trazos y de enseñanzas teológicas que siembran la doctrina de la iglesia cristiana de hoy en día y de todas las generaciones. Es decir, de la carta a los Corintios encontramos pasajes enriquecedores, como la resurrección de Cristo en el capítulo 15, como los dones espirituales en el capítulo 12, como el amor, como la cosa más importante que debemos vivir y experimentar los cristianos en el capítulo 13, como los problemas del matrimonio en el capítulo 7, como un caso de inmoralidad juzgado dentro de la iglesia en el capítulo 5, como la cena del Señor en el capítulo 11, y así usted puede revisar toda la carta a los Corintios y se dará cuenta que Pablo, en su deseo de corregir, de contener la mundanalidad dentro de la iglesia, tuvo que darles mucha doctrina. Uno de los grandes problemas de nuestras iglesias es que ocupan el tiempo en este púlpito para entretener a la gente, para que la gente se sienta bien y vuelva otra vez. Pero el verdadero objetivo de esta plataforma debe ser la exhortación, la enseñanza y la instrucción para que cuando ustedes salgan por esa puerta puedan vivir la vida cristiana. Y ese es mi propósito. Hoy quiero hablarte de 3 cosas y hacerte un desafío. 3 cosas basadas en el texto que leímos. Observemos en el versículo 1 lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo, antes de comenzar lo que viene, que es bastante fuerte. Si usted ha leído los Corintios, sabrá que es una carta dura, de un padre que sienta al hijo para regañarle. Y Pablo, antes de comenzar el regaño, se presenta y dice: ojo, el que les va a hablar es Pablo, un apóstol llamado por el mismo Señor Jesús. En el verso 2 dice a la iglesia que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Observe, por favor, que ahí aparece la palabra santificados y luego aparece la palabra santos. Usted debe saber algo. Hay una santidad posicional delante de Dios. Nosotros, para poder tener acceso a Dios, tenemos que ser justificados por medio del Señor Jesucristo. Lo dice Romanos 5:1. Pero también cuando nosotros creemos en Cristo, somos apartados para Dios.
Y en ese sentido somos santificados. Dios nos ve santos a través de Jesucristo. Esa es nuestra posición. Delante de Dios somos santos. Santos no son personas que están en el cielo y que desde aquí una iglesia los nombra santos. Eso es imposible. Santos son todos los hombres y mujeres que aquí en la tierra y los que han muerto en Cristo Jesús en el cielo han sido apartados para Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso significa santificados posicionalmente. A los ojos de Dios hemos sido santificados. Pero como nosotros tenemos que vivir el día a día hasta la redención final, la Biblia está llena de exhortaciones a que vivamos en santidad. Un hijo de Dios, una hija de Dios debe desear ser santo. Y si santo significa apartado, entonces el llamado que nos hace el versículo 2 es a los santificados llamados a ser santos. Lo que está diciendo es, nosotros que delante de Dios ya somos santos, debemos vivir en santidad. Debemos apartarnos de todo aquello que ofenda a Dios. Él nos ha santificado a sus ojos por medio de Jesús, pero Él espera que si ese nacimiento es genuino, si esa vida nueva es genuina, nosotros vivamos en santidad delante de Él. La santidad es para todos los que han creído. La santidad no es para un grupo, sino para todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, en todo lugar. Me preguntaba un hermano hace poco que a qué me refería yo cuando desde el púlpito hablaba de la iglesia local. Y yo le decía que todos los hombres y mujeres en el globo terráqueo, de todas las generaciones de Jesús para acá, que hayan depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, todos son el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo, la iglesia está conformada por todos los hombres y mujeres que han creído en Jesús. Pero la iglesia bautista de Lakeland es el cuerpo local de Cristo en este sector. Somos entonces parte de ese cuerpo. Este hermano tenía la duda de si era que nosotros pensábamos que los demás no eran cristianos. No. Todo hombre y toda mujer que comparta la fe bíblica en cualquier parte del mundo es un hijo de Dios. Y es parte del cuerpo de Cristo. Y son santificados a los ojos de Dios y tienen la responsabilidad junto con usted y conmigo de vivir en santidad. Jesucristo, según lo que leemos al final del versículo 2, dice: en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Uno de los grandes males del cristianismo moderno es que la gente ha separado, ha dividido, ha independizado el término Salvador y Señor. La gente quiere que Jesucristo sea su Salvador, pero no están dispuestos a que sea su Señor. Quieren ser objetos de la redención, pero no quieren ser objetos de la obediencia. Quieren recibir los beneficios de la justificación por medio de la fe, pero no quieren demostrar que esa justificación es genuina en su vida por medio de las obras que son frutos dignos del arrepentimiento. Déjeme decir que es muy fácil creer en Cristo como Salvador, pero lo difícil es reconocerlo como Señor.
y la santidad práctica, la santidad del día a día, la santidad diaria, la santidad a la que hemos sido llamados según este verso, solamente puede realizarse cuando escuchamos la voz de Dios dándonos órdenes y saliendo a ejecutarlas. Como un militar obedece las órdenes de su superior y dice, sí, Señor. Así que, hermanos, este pasaje nos invita a practicar la santidad, a vivir en santidad si llamamos a Jesús Salvador y Señor. Lo segundo es que hemos sido dotados de lo mejor. Y por eso hemos dicho que el mensaje de hoy se titula, ahora se me olvidó el mensaje, fuimos enriquecidos para dar, hasta el mejor cazador se le van las liebres. Fuimos enriquecidos para dar. El versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hay dos palabras fundamentales, la palabra gracia y la palabra paz. Vamos a leer un momento lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiero repetirlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta esa gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico Él, para que vosotros que eras pobres fueseis enriquecidos con su pobreza. Me encantan estos juegos de palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es esto. El Señor Jesús manifiesta su carácter de cordero sustituto cuando Él te dice, quítate tú para ponerme yo. Normalmente en el mundo cuando la gente dice, quítate tú para ponerme yo, es porque quieren sacar beneficio de esa posición. Pero Jesús hizo eso para recibir Él el perjuicio y nosotros fuésemos beneficiados. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo estoy cargando con tu pobreza para que tú seas rico. Pero no rico de dinero, no rico de bienes materiales, sino ricos espiritualmente, para que tengamos vida y vida en abundancia. La gracia del Señor es inmerecida. No había motivos para recibirla, pero a Él le plació darla. A Él le plació ocupar nuestro lugar. Hemos sido dotados de una gracia inmerecida. Cuando usted se pregunte, ¿qué puede hacer Dios por usted? ¿Qué puede darle Dios a usted? Y trate de medir las bienaventuranzas desde el punto de vista material. Recuerde que ya Dios le ha dado el mayor de los dones, la vida eterna. Y déjame decirte a ti, amigo, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, que Cristo te ofrece gratis la salvación y no hay mayor don que ese. No hay mayor regalo que ese. Pero, además de eso, el Señor nos ha dado paz,
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:15 agrega, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz es la capacidad de estar tranquilo en medio de la tormenta. La paz no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de crisis. La paz es que aún en medio de las circunstancias más difíciles podemos estar calmados porque sabemos que en nuestra barca va el Señor Jesucristo, que se para en la proa y hace callar a la tormenta. Eso es la paz. No es casualidad que el apóstol Pablo en ambas cartas, tanto en Filipenses como en Colosenses, asocia la palabra paz con el gobierno del corazón. Si usted tiene la salvación en Cristo, usted tiene gracia. Pero si usted es un hijo de Dios, usted tiene paz. También fue dotado de eso. Y aunque en el pasaje no está, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan asocian la gracia y la paz con la palabra gozo. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Usted se ha dado cuenta que estas tres cosas, la gracia, la paz y el gozo, no tienen nada que ver con dinero? ¿No tienen nada que ver con salud? ¿No tienen nada que ver con falta o ausencia de problemas? No. La gracia es el regalo de la salvación. La paz es el gobierno de un corazón tranquilo en medio de la turbulencia. Y el gozo es la expresión que solamente pueden dar los hijos de Dios porque se saben lavados en la sangre del Cordero. No es casualidad que Santiago diga, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas y dificultades. Solamente los cristianos, solamente los hombres y mujeres que han entendido el evangelio en sus corazones y en sus mentes pueden experimentar gozo. Y hemos sido enriquecidos con eso, con la gracia, con la paz y el gozo del Señor. Entonces, cuando miramos hasta este punto, notamos que hemos sido santificados, salvados, fortalecidos, animados. ¿Qué vamos a hacer con tanto? Hemos sido enriquecidos. Hemos sido dotados para que podamos dar a otros. Y de eso se trata el tercer punto. Observemos lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Enriquecidos para dar. El conocimiento de la palabra de Dios es la fuente para poder crecer espiritualmente.
En otras palabras, el Señor nos ha dado todas estas cosas de las que ya hemos hablado por su amor, su misericordia, por su Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha dado las sagradas escrituras para que en ella encontremos el conocimiento que necesitamos para poder vivir. Una de las cosas que yo admiro, si se puede usar esa palabra, de los testigos de Jehová, es que ellos creen, piensan que el conocimiento es lo más importante. Y cuando digo que lo admiro, es porque ellos tienen una sed de aprender, así sea en forma de memoria, sus doctrinas. Porque piensan, creen que conociendo más y más, ellos alcanzarán su meta en la eternidad. El problema con los testigos de Jehová y con todos los que creen que es un asunto de conocimiento es que nunca tienen la capacidad de saber si ya tienen el conocimiento suficiente para pasar la eternidad con Dios. Yo sé que soy salvo porque Cristo murió por mí y lo creo con todo mi corazón. Ya no tengo que preocuparme de la eternidad porque sé que soy de Cristo. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios me dio una Biblia para que la abra. Dios me ha dado su palabra para que conozca de ella. Dios me ha dado la escritura para que la aplique a mi vida, para que pueda responder las interrogantes de mi corazón. Y Pablo le está dando como instrucción, como introducción a estos hermanos de Corinto y les está diciendo, ya ustedes han sido equipados con la palabra de Dios y con el conocimiento para que podáis vivir la vida cristiana. De tal manera que si un cristiano que esté aquí, que esté mirando este sermón, no avanza, no ve cambios, se siente que está todos los días en el mismo punto, debería de preguntarse, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? Es muy probable que la Biblia no forme parte de tu rutina diaria. Si tú no conoces la Biblia, no podrás dar testimonio ni a ti mismo, ni a los que necesitan oír tu testimonio. Pero el Señor nos ha dotado de dones espirituales, nos ha enriquecido con dones espirituales. Veamos lo que dice el verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto era una iglesia, como lo dijimos al principio, sumida, inmersa, hundida en un entorno profundamente mundano, carnal, sensual. Y esa carnalidad, esa mundanalidad había penetrado en la iglesia. Muchos venían a Cristo, pero todavía tenían cadenas, malos hábitos, costumbres, tradiciones que no habían logrado poner bajo el señorío de Cristo. Y antes de que Pablo se introduzca en las profundidades del regaño, le dice a los corintios algo que es una realidad más adelante. Y vamos a leer el capítulo 12 de los Corintios en la primera carta. Capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es imposible, escuche bien esto, es imposible que usted sea salvo y no tenga un don espiritual. Es imposible que usted sea un hijo, una hija de Dios, redimida por la sangre de Cristo. Es imposible que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y Dios no le haya equipado a usted con uno o más dones espirituales. Si usted dice que no tiene un don espiritual, déjeme decirle, conforme a la Escritura, que usted no es hijo de Dios, usted no es salvo, usted necesita arrepentirse, nacer de nuevo. Pero si usted es salvo y por lo tanto tiene un don o más, usted ha sido enriquecido por Dios para dar de ese don, para ejercer ese don. El problema está en que nosotros decimos, no tengo tiempo, no puedo, no sé, estoy ocupado, mañana, después. Lo que yo haga o no haga no afecta en nada el trabajo del Señor. Mentira. A cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para que cada uno aporte de ese don. Cuando usted toma ese don y se lo embolsilla, cuando usted toma ese don y lo oculta, cuando usted toma ese don y lo atrasa, cuando usted toma ese don y dice, no puedo, no quiero, no tengo tiempo, usted le va a tener que dar cuentas a Dios. Pero usted puede aportar con ese don lo que la iglesia está esperando, lo que la gente está esperando. Quiero dar una ilustración. Se estaba incendiando un vehículo. No había con qué apagar el fuego. Ni siquiera habían tobos para tomar de un tubo que estaba allí con agua, pero no había cómo llevar el agua hasta allá. Un joven se le ocurrió una idea aparentemente ridícula. Llenó su boca, corrió hasta el carro y con su boca echó agua sobre el carro. La gente se reía diciendo, este tonto piensa que va a apagar el carro así. Y él lo único que dijo es, ayúdenme. De pronto, decenas de las personas que estaban viendo el carro fueron e hicieron lo mismo que él. Y a punta de chorros de agua de la boca apagaron el fuego. El pastor no puede apagar los fuegos que esta iglesia representa solo. 1, 2, 3 hermanos de la iglesia no pueden apagar el fuego que hay que apagar. Pero si todos entendemos que hemos sido enriquecidos para dar, vamos a ir al tubo, vamos a ir a la fuente que es el Señor, vamos a llenar nuestra boca con agua y vamos a ir donde está la necesidad y vamos a aplacar la sed, vamos a apagar el fuego. Hemos sido enriquecidos para dar. Pero como dice el apóstol Pablo, al final del versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis, ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
El único problema con los dones es que tenemos que dar cuenta. Y de allí la parábola de los talentos. Es el único problema con los dones, que el que nos los dio nos va a pedir cuenta de eso. Y si hemos sido enriquecidos para dar, entonces hace falta hablar del desafío de esta tarde. Dios te llamó. Lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Dios te llamó? ¿Has sido llamado por Dios? ¿Te sientes llamado por Dios? Si fuiste llamado por Dios, fuiste equipado por Dios. Dios no te va a llamar y no te va a equipar. Dios no te va a llamar y no te va a dar los recursos. Dios no te va a llamar y no te va a brindar las oportunidades para servir. Dios es fiel. Leamos el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos gusta la fidelidad de Dios, pero no nos gusta serle fiel a Dios. Si fuésemos fieles, Él será fiel. Pero gloria a Dios, que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero vas a tener que darle cuentas al Maestro el día del Señor. Quiero hacerte entonces una pregunta. Si hoy terminara tu vida, ¿cómo está tu reporte? Si hoy le tienes que dar cuenta al Señor, ¿cómo está tu hoja? ¿Cómo está tu informe?